Muy buenos días, estimados asistentes, a este Congreso Internacional de Historia de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Letrada a la Universidad Sistémica, evolución del pensamiento científico-tecnológico en estos casi 5 siglos de la historia de nuestra universidad. Mi presentación en esta mesa 3 tendrá como finalidad rescatar los 5 hitos, uno por cada siglo, que ha tenido nuestro espacio de desarrollo, el espacio del saber, saber cuya territorialidad no era desconocida. San Marcos se crea en un valle, estamos hablando de Lima, que fue el punto de encuentro, a veces conflictivo y en otras veces sinérgico, entre el saber europeo y la autoridad territorial indígena. En este grabado que encontramos de la Biblioteca del Congreso de Washington, ubicamos a la universidad dentro del Valle del Rímac, pero no solamente el Valle del Rímac, tenía ya conocimientos ancestrales de hidráulica, agrícola, organización social, que ya habían tenido sus curacas y caciques, sino que también se asienta en un territorio de desarrollo, territorio que nos va a llevar del siglo XVI a la tecnología de la palabra en su inicio. Efectivamente, la técnica en San Marcos era en ese momento, siglo XVI, año 1551, la lógica, la lingüística. Eguiguren, en su volumen 1, tomo 1 de la historia de la universidad en el siglo XVI, nos revela que junto al Valle del Rímac estaba Jauja, estaba Cusco. Cusco pudo haber sido y trasladarse en el centro de nuestra fundación, porque la Universidad Letrada buscaba de alguna manera estar donde estaba el problema, la organización del nuevo reino. Solamente rescatando algunas citaciones como la de la página 72. Carlos V y los señores poderosos que escucharon a Fray Tomás de San Martín no podían ser indiferentes a la idea de formar clases dirigentes en América, con una doble finalidad, para conservar políticamente los nuevos dominios y para propagar la fe religiosa, de la que podía considerarse España como la abanderada número 1. Como todas las instituciones docentes de la época, la Universidad de Lima era creada con designios reales, pero también pontificiales. La universidad en su origen fueron instrumentos de la cultura espiritual romana. El ejemplo de Salamanca en España, que lo hemos visto el día de ayer en la inauguración en nuestra casona, estimula a los gobernantes y a los consejeros. Desde 1472 y hasta 1572, es decir, en un siglo, se fundan 20 universidades. Y culmina esta primera ingeniería social del Perú, ¿no? Donde la técnica, estamos indicando, era la de constituirse y formar el doctor de los indios. Fue la primera gran tecnología sanmarquina en este dominio de las lenguas generales que conectan dos mundos. Continúa en el siguiente acápite. Los cabildos no se sentían satisfechos con la misión de Fray Tomás, convertido ahora en obispo de Charcas. Querían saber si habían empleado bien su tiempo y si valía la pena haber hecho los gastos para llegar hasta el gabinete de los reyes. Se convocó para este efecto a un cabildo que dio inicio a ese punto de partida. Como estamos viendo, ese transitar de la Universidad Letrada en el siglo XVI nos lleva a estos dísticos interesantísimos, creados en los muros de nuestra antigua sede. Decía así, recogiendo para nuestra área, la técnica, palabras directas de Publio Ovidio Nasón, ya que hemos hablado de la cultura romana que da. En la física, decía, animo majora capacity, capacity ad quality rerum natura redic, concibe las mayores cosas con ánimo capaz e investiga cuál es la naturaleza de la cosa. Continúa Ovidio en estos dísticos colocados en los muros de esta universidad fundada. En agricultura, dae terrae gramina, fondes arburius, latasque, juven, revirescense silvas. ¿No? Aquí nos indica que de los granos de la tierra y los follajes de los árboles deberíamos mandar reverdecer las alegres selvas encontradas. Y finalmente, Marco Armenio Lucano, ¿no? En Aneo Lucano nos dice, por ejemplo, al tratarse de la industria militar y arquitectura, defendi tutam, vel solis turribus urben, et numinantet arber muyo cusibiri ferro. Defendí a la segura ciudad desde sus torres
y tiene una fortificación superior de la que cualquier hierro forjado se haya creado. Esto es muy importante porque van a salir los planos de la defensa de Lima. El dístico de anatomía, por ejemplo, es directo. Para que las enfermedades no desnuden el cuerpo, es necesario verlo desunido. En este caso, la Ars Náutica celebraba una ingeniería naval que unía a los mortales con los vientos. Aquí vemos el germen definitivamente de la Universidad Técnica, no solamente en el Perú, sino en todo el continente americano. El uso de la razón para intervenir en la naturaleza. Y continuamos en este tercer nivel. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos entra en la contemporaneidad. Ya estamos en la primera, segunda y posteriormente la tercera revolución industrial. Siglo XVIII, identidad histórica, el saber y los caciques curacas trasladan ese rigor científico heredado de las cátedras de medicina y las matemáticas del siglo XVII, luego ya en el siglo XVIII un impacto regional. Como vimos en los tomos de Guiguren, ¿no? San Marcos siempre fue y ligado a zonas cercanas como Ica, Arequipa, Jauja, Huánuco, una evolución, como no como una ruptura, sino como una expansión. La tecnología era, por lo tanto, ahora sistémica, porque integraba la ética, el territorio y la innovación. Aquí vemos en un recoger de textos que también he tenido la oportunidad de rescatar desde el legado de mi familia, que por 5 y más generaciones ha participado en San Marcos. Por ejemplo, en el caso del doctor Emilio Valdizán, nos dice aquí en una circunscripción de su grabado de la Enciclopedia Diderot en su obra. Dice, no miren estas imágenes como reliquias del pasado, dice, sino como primeros nodos, que yo consideraría nodos de una red tecnológica. El doctor Valdizán nos lega de esta manera en su obra la evidencia de que San Marcos siempre buscó la precisión técnica para sanar el territorio. Y en estas dos imágenes, recogidos, repito, de la obra de Diderot en la obra de Emilio Valdizán, dice, en el lado izquierdo, taller artesanal del siglo XVIII según un grabado. Y en el lado derecho, dice, en el Verlagsystem o sistema doméstico, los comerciantes compraban la materia prima que debería manufacturarse. Eso es muy importante y muy correlacionado con lo que ocurría en nuestra Lima colonial. Y un grabado impresionante, donde el doctor Valdizán nos indica, el doctor Vega administra la quina a la condesa de Chinchón. Es una copia de una pintura italiana, queda claro, ¿no? En este texto de 1927 de nuestro ilustre sanmarquino, pero también, por otro lado, un instrumental como extensión del saber. Aquí vemos la transición de la palabra al hecho. Estos instrumentos quirúrgicos del siglo XVIII y XIX, está ahí naciendo la primera revolución industrial en el mundo, 1750, representan el rigor científico heredado de las primeras cátedras de medicina. Son la prueba de que San Marcos no solamente leía el cuerpo, sino que intervenía en él con la precisión, no solamente de una época, sino sentando las bases de nuestra actual facultad médica. Por otro lado, continúa el profesor Valdizán, en la parte superior, desde la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla la microbiología. Aquí lo vemos a Pasteur. Pero por otro lado, en nuestra realidad, ¿cómo crece esa productividad? Segadora tirada por mulas hasta 1830. Sin embargo, continúa el sabio, dice, maquinaria agrícola movida por vapor posterior. Estamos en el vapor. La primera revolución industrial, la revolución de la mecánica, con un tirón enorme de la productividad. Y para ser concisos, el cardenal Lugo, en esta gran pintura, en esta copia de la pintura italiana, dice, el cardenal Lugo administra la quina a los enfermos en Roma, como una representación de que en estos recintos, los recintos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el pensamiento letrado se volvió sistémico, al confrontarse con una realidad no solamente biológica, sino donde los hijos de los curacas, los descendientes de los españoles, se unieron en un solo objetivo, entender la vida para preservar la nación. Aquí nació definitivamente la innovación que hoy llevamos a todas nuestras regiones. Y para culminar, en un tercer mural
donde el corregidor de Loja recibe información respecto a la quina, diríamos lo siguiente, ¿no? Casi acercándonos al sueño renacentista. El aumento de la productividad en las barras y en las planchas, en las fábricas siderúrgicas que existían en Lima, chocó con la baja productividad de los herreros, que las transformaban en bienes finales: martillos, clavos, cuchillos, cerrojos, rejas, cerraduras. De alguna forma u otra, fue hasta la década de 1840 que no se generalizaron, sino luego las perforadoras, que fueron famosas en nuestro medio, las trefiladoras, los tornos movidos a vapor. El número de talleres herreros aumentó durante la Revolución Industrial, ya entrando a la segunda Revolución Industrial de 1850-1870. De alguna manera, esta institucionalidad de la ciencia, donde la Facultad de Medicina no es solo un edificio, es el nodo central que conecta San Marcos con el mundo. Este registro de Valdizán simboliza justamente esa expansión. Desde las facultades de ingeniería, como ingeniería biomédica, estamos desarrollando un gran recojo de la información que en esa época se enseñaba en latín a la universidad, que generaba protocolos de salud para todo el Perú, desde las costas de Lima o en Ica, por ejemplo, hasta los valles como los de Jauja. Justamente el aumento de la producción de las barras y las planchas en la fábrica siderúrgica, de alguna manera se nos indica que chocó pues con la baja productividad de los herreros, que la transformaban en bienes materiales. Sin embargo, el número de talleres aumentó de tal manera alrededor de Lima que puede servir como base a esa industria que luego sería marítima y naval. Hacia allá el quinto centenario, y terminando la exposición, diríamos lo siguiente: nosotros nos encontramos desde todas las escuelas donde se desarrolla la ciencia y la ingeniería, por ejemplo, en nuestras escuelas de ingeniería como eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, ingeniería nuclear, ingeniería biomédica, mecatrónica, en un desarrollo de ese proceso. Por ejemplo, vemos el desarrollo de los microprocesadores. En electrónica tenemos una escuela especial para trabajar el desarrollo de los microprocesadores. No cualquier microprocesador, estamos hablando de los GPU que alimentan en hardware a la inteligencia artificial que mejorará los procesos, como por ejemplo de nuestros autos autónomos, de nuestros sistemas de visión por computadora, etc. Hemos llegado a tal nivel que estamos escribiendo en las revistas Q1 del mundo, de tal manera que esos desarrollos se dan. Y esos desarrollos no solamente tienen que ver con el hardware, también tienen que ver con el software. Por eso trabajamos protocolos, más allá de los transformers, trabajamos protocolos especiales, trabajamos modelos de simulación, tanto de aprendizaje de máquina, ¿no?, como el machine learning, como también del aprendizaje profundo de deep learning. Vemos estructuras de desarrollo que nos llevan más allá de solamente ese contexto. Y finalmente articulamos el hardware, ¿no?, con el software para poder realmente simular desde la teoría clásica, ¿no?, de la comprensión del desarrollo neuronal, como en ese momento, en ese instante en que se está creando una nueva neurona, ese proceso neuronal de la teoría clásica del desarrollo de la mente computacional, podemos simularlo en un camino hacia el desarrollo académico, no solamente heredero de 5 siglos de resistencia y creación, sino que San Marcos es el cauce tecnológico donde el Perú se piensa en sí mismo, se toma las decisiones adecuadas en este quinto centenario y hacia el cual nos dirigimos. Nuestra misión es que la tecnología nunca olvide su raíz y que la ciencia, como dice nuestro lema, vaya a la verdad, la justicia y el saber. Veritanti Justin en Scientific 12.me. Muchas gracias. ¡Viva San Marcos! ¡Viva!